Bueno, vamos a empezar. Empezamos a ver series que son sumas infinitas de números, ¿no? Y hacia lo que vamos son hacia las series de Taylor, ¿sale? O sea, sumas infinitas de potencias, ¿no? Y bueno, como no he escaneado la clase pasada, la dejé en la casa. Y bueno, nada más para recordar, ¿no? Entonces, a ver, voy a ponerle aquí un título. Resu- Hoy vamos a ver como algunos resultados de series, ¿no? Entonces, ¿sale? Una serie, una serie que es una suma infinita, está denotada por quién? Está denotada por una sigma, ¿sale? Y la, no sé, la suma desde j igual a cero hasta infinito de los a j, ¿no? Y una vez, ya que estoy recordando esto de aquí, ¿sale? Demos cuenta, o en realidad en una suma infinita, pues no importa dónde yo empiezo a contar, ¿sale? Esto es simplemente unas etiquetas que le estamos poniendo a los sumandos que vamos a sumar, ¿no? Y la etiqueta yo la puedo cambiar a conveniencia, ¿no? Aquí estoy empezando en j igual a cero, pero pues yo puedo empezar en donde sea, ¿no? Es decir, aunque se suele anotar el inicio de la serie en j igual a cero, o también, por ejemplo, es común en j igual a uno. En realidad esto no importa, ¿sale? Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo esta serie que es la suma de los AJs desde J igual a cero hasta infinito. Pues esto de aquí yo lo puedo anotar, por ejemplo, como la suma desde I igual a uno hasta infinito, simplemente como que, pues como el AJ menos uno. Digo, el AI, perdón, el AI menos uno, ¿no? También, por ejemplo, la puedo empezar, si quieren, como la suma, donde K empieza en 2, ¿no? ¿De qué? Pues de los A, K menos 2, ¿no? Entonces, el inicio de una serie, pues en realidad es irrelevante, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado, pues es que estén bien definidos todos los sumandos que vamos a sumar, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, oigan, sí, sí se oye bien porque estoy en ciencias y hay un toquín. Entonces, Sí, bueno, yo escucho, se escucha muy claro. sí se oye bien, va, Sí. gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? La suma desde j igual a uno hasta infinito de uno entre j, ¿no? Esta de aquí, en realidad, ¿quién es? Pues es uno. De hecho, esta la vamos a ver ahorita. Uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta etiqueta, pues yo la puedo cambiar a conveniencia, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí la puedo ver como la suma desde igual a cero hasta infinito, y lo único que pongo es que, pues pongo uno entre y más uno, y ya, ¿sí ven? O la puedo ver como que, como la suma desde k igual a, no sé, 375 hasta infinito,
¿no? Y entonces, ¿qué le pongo? Pues le pongo 1 entre y menos 300, ¿qué? 374, ¿no? ¿Sale? Entonces, aunque aquí tengo distintas etiquetas en términos de la sigma, todas estas de aquí, cuando yo pongo los sumandos uno a uno de manera explícita, pues me representan la misma suma, ¿no? Entonces, bueno, esto es como algo que había comentado la vez pasada, pero no lo había escrito, ¿no? Y pues nada, entonces el inicio de una serie en realidad es irrelevante, ¿no? En la notación de la sigma, ¿sale? Y cómo vamos a estudiar estas series con las sumas parciales, ¿sale? Entonces, nada más estoy recordando los puntos clave, ¿sale? Donde la suma parcial Sn de la serie simplemente es tomarme la suma hasta n, ¿sale? Es Sn es simplemente la suma desde j igual a 0 hasta n, ¿no? De los a jotas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que tener nada más un poquito de cuidado, ¿sale? Esta suma de aquí tiene n más un sumandos, ¿sale? Si yo pongo la Sn con la suma desde j igual a 1 hasta n de los AJs, este tiene n sumandos, ¿no? Es un detallito, pero pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ay, n sumandos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, para estudiar las series, para estudiar las sumas infinitas, en lo que me voy a fijar es en la sucesión de las sumas parciales. Si la sucesión de las sumas parciales converge, entonces la serie converge. ¿Sale? Si el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales Sn converge, entonces la serie converge, ¿sale? Y si este límite no existe, este límite, ay, bueno, yo lo escribí así, si este límite no existe, entonces la serie diverge, ¿sale? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Todo bien? No, Bueno, entonces hoy vamos a ver una serie de resultados, son resultados elementales, ¿no? Y muchos de ellos están asociados directamente a esto de aquí, ¿no? Justamente las series, las sumas infinitas, son, las vamos a estudiar a partir de la sucesión de las sumas parciales y entonces todos los resultados que traigamos alrededor de las sucesiones se las vamos a poder aplicar a las series, ¿no? Aunado a estos resultados, vamos a agregar otros resultados que traen la naturaleza justamente de las sumas y que nos van a ayudar a establecer un poquito, ¿no? En dónde estamos parados, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con este tema porque justamente cuando uno ve los resultados, cuando uno ve los teoremas, uno puede tener la sensación de que el tema es muy sencillo, de que si a uno le dan cualquier suma, uno puede decir a dónde se va la suma, si converge la suma, si diverge la suma, y en general no es tan sencillo. Tal vez la parte más fácil es decir si converge o no, pero en general no es tan sencillo, ¿no? Históricamente, hasta donde entiendo, digo, no soy experto en historia de las matemáticas ni nada, ni un estudioso así profundo de eso, pero por las cosas que he leído, por las biografías que he leído, por lo que sé, ¿no? Por la cultura que he ido adquiriendo. Por ejemplo, en la historia de las sumas infinitas, hay muchas sumas infinitas que
luego los matemáticos a veces se la sacaban de la manga, ¿no? Y decían, ah, bueno, voy a intentar sumar esto, ¿no? Había veces que había cierta motivación, pero muchas veces eran como sacadas de la manga, parecían sumas sencillas que no iban a complicar nada y sin embargo resultaban muy difíciles luego de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, después de dicho eso, voy a poner un resultado que es muy, muy elemental y que es muy, muy práctico, ¿sale? Entonces, no sé, teorema, ¿sale? Si la serie converge, si ustedes tienen una serie que está convergiendo, ¿sale? Entonces, a fuerza, los sumandos se tienen que ir a cero, ¿no? Entonces, el límite cuando j tiende a infinito de los AJs, de los sumandos, es cero, ¿sale? Y bueno, la argumentación es muy sencilla, ¿sale? Demostración, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo son las sumas parciales, ¿sale? Recordemos que voy a poner aquí las sumas parciales. La suma parcial Sn es ¿quién? Con esta notación de esta serie, lo que tengo es A0 más A1 más A2 más A3, así sucesivamente, hasta sumar ¿quién? Hasta sumar a n. ¿Sí ven? Y luego me voy a fijar en la suma parcial Sn más 1. Esto sería A0 más A1 más A2, así sucesivamente hasta AN más AN más 1. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo dos sumas parciales, la Sn y la subsecuente. Lo que voy a hacer es, las voy a restar, ¿sale? Entonces, Sn más 1 menos Sn es ¿quién? Sn más 1 menos Sn, pues todos los primeros n más 1 sumandos se van a ir y me va a quedar simplemente el an más 1. ¿Sí ven? Entonces, Sn más 1 menos Sn es simplemente an más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Justamente lo que quiero ver es qué es lo que pasa con el límite de los sumandos cuando la j se va a infinito, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De los an más 1, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Este límite por esta igualdad es lo mismo que tomarme el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De Sn más 1 menos Sn. ¿Sale? Entonces tengo el límite de una suma, bueno, una resta de sucesiones, ¿sale? Pero yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que la serie converge, es decir, el límite de las sumas parciales está convergiendo. Entonces, esta resta yo la puedo calcular simplemente restando los límites, ¿sale? Entonces, este de aquí es igual al límite cuando n tiende a infinito de Sn más 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de Sn. ¿Sale? Ah, pero como la suma, como la serie converge, el límite de las sumas parciales se va a algún valor real, que es ese, ¿no? Lo voy a llamar ese. Y aquí tengo exactamente lo mismo, el límite cuando n tiene infinito de las sumas parciales, esta también se va a ese. ¿Sale? Y entonces el límite de los an más 1 es justamente 0. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo un resultado como muy, muy sencillo, ¿sale? Que me está diciendo cierta cosa, o sea, si yo ya sé que la serie converge,
entonces el límite de los sumandos se va a cero. Tal vez este no me interesa tanto, el que me interesa es la contrapositiva, ¿sale? ¿Quién es la contrapositiva? La voy a poner por acá porque la voy a discutir. Contrapositiva. O sea, la contrapositiva, recuerden que los teoremas contrapositiva son de la forma A implica B, ¿no? Entonces aquí tienen un teorema de manera lógica. Ustedes tienen un enunciado A que implica un enunciado B. Entonces, la contrapositiva que vieron en cuarto de prepa es el no B implica no A. Automáticamente, cuando ustedes tienen un teorema, tienen su contrapositiva, ¿sale? ¿Cuál es la contrapositiva? La contrapositiva es si el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es distinto de cero, ¿sale? O no existe, entonces la serie diverge, ¿no? Entonces la serie desde j igual a cero hasta infinito de los AJs diverge. ¿Sale? Esta de aquí sí es mucho más útil. Es un filtro algo brusco, pero es un filtro bastante rápido. Ustedes quieren saber si una serie converge o diverge. Lo único que tienen que hacer un buen paso al principio es fíjense en sus sumandos. Si sus sumandos no se van a cero, ¿no? O no existe límite, ya esa serie no va a existir y ya no tienen que hacer nada más, ya no van a tener que hacer criterios, ni test, ni aplicar teoremas, ¿no? Para ver si se va a algún lado, ¿no? Entonces, esta de aquí es algo, no sé, como una herramienta bastante sencilla de usar si tienen que estar estudiando o viendo series, ¿vale? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí hay una pregunta natural. Si la serie, cuando converge, sus sumandos se van a cero, ¿qué es lo que sucede si los sumandos se van a cero? Eso implica que la serie converge, ¿sale? Pero si límite cuando j tiende a infinito de los sumandos a j es cero, esto implica que la serie desde j igual a cero hasta infinito de los AJs converge, ¿sale? Y entonces para esto, justamente lo que quiero que veamos ahorita es una serie un poco famosa, es la serie armónica, ¿sale? La serie armónica está definida como ¿quién? Como justamente la que puse en el ejemplo, es decir, la suma desde j igual a 1 hasta infinito de 1 entre j. Es decir, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, etcétera. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Fíjense que esta serie justamente cae en este caso, ¿sale? Los sumandos se me están yendo a cero, ¿no? Es decir, donde el límite, cuando j tiende a infinito, de los 1 entre j, este límite es justamente cero. ¿Sí ven? Y entonces la pregunta, fíjense, esta de aquí es una serie, es una suma infinita muy sencilla, pues 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, y la pregunta es, ¿converge o no converge? ¿Se va a algún lado? ¿A dónde se va? ¿Cómo le hago para saber qué es lo que está sucediendo? ¿Sale? ¿A alguien se le ocurre algo?
Bueno, voy a hacer lo siguiente y esto luego nos va a servir para dar un teorema un poquito más general, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es justamente uso de las herramientas que hemos desarrollado en cálculo, ¿sale? Voy a poner aquí una función. La función es 1 entre x. Y entonces aquí la función 1 entre x en 1 vale 1, en un medio vale 2, en 2 vale un medio. Mm, mm, mm. No me va a salir escala, pero no me interesa. En 3 vale un tercio. Y en 4 vale un cuarto y así sucesivamente, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta de aquí es la función f de x igual a 1 entre x. ¿Sale? Y la puedo relacionar de algún modo con esta suma que estoy tratando de ver. ¿Sale? Aquí tengo una suma y aquí tengo una función. ¿Puedo relacionar esta suma de algún modo que se les ocurra con esta función? ¿O es una pregunta como muy, muy extraña? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Quién sabe? ¿No? Con las áreas. Con las áreas, ¿qué áreas pongo, Mildred? Las que son debajo de la curva uno, luego la de un medio con 2. A ver, voy a ponerlas por acá. ¿Sale? Entonces, aquí tengo la función 1 entre x. ¿Sale? Y entonces, aquí lo que me dice Mildred es, a ver si te entendí bien, este es 1, 2, 3. Entonces pongo que, o sea, lo que hago es, voy a poner aquí un rectángulo, no sé si es lo que quieres, así como Sí, estos. Entonces, a ver, voy a poner aquí estos rectángulos y, y entonces, ¿qué? Entonces, fíjense que si yo pongo estos rectángulos, ¿qué es lo que sucede con el área de estos rectángulos, no? Esta altura, aquí en el 1, la función 1 entre x vale 1, y entonces este rectángulo, bueno, en este caso es un cuadrado, vale su área, ¿vale cuánto? Base por altura. Su base es 1, su altura es 1, entonces el área de este rectángulo, pues es una unidad cuadrada, ¿no? El área del siguiente rectángulo es que su base es 1, su altura es un medio, entonces su área es base por altura, que es 1 por un medio. Y luego el siguiente es que es un tercio y el siguiente es un cuarto. Y así, ¿no? Y luego, ¿qué? Ya tengo esta, si se dan cuenta, o sea, lo que acaba de hacer Mildred es, acabo de poner el área de estos rectángulos y el área de estos rectángulos representa la serie armónica. Esto es 1 más un medio más un tercio más un cuarto, ¿no? Y bueno, si estoy hablando de áreas, puedo tomar aquí ¿qué? Puedo tomar aquí el área debajo de la gráfica de 1 entre x. No me voy a poner aquí en el área debajo de la gráfica de 1 entre x de 0 a 1, porque la 1 entre x se me está yendo, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esto de aquí, esta serie, es menor o igual que ¿quién? Es menor o igual que la integral, y la integral la voy a empezar en 1. Como ya tenemos la herramienta de integral impropia, lo que hago es tomo la integral de 1 a infinito, le sumo un 1, ¿no?
para tomar en cuenta este rectángulo de acá, ¿sí ven? Y integro ¿qué? Integro la función 1 entre x, ¿sí ven? Entonces 1 más la integral es mayor o igual que esta área de aquí, ¿sí ven? Ah, y entonces fíjense que una suma infinita de números la puedo estudiar ¿con qué? La puedo estudiar con la integral. ¿Sí ven? ¿Puedo hacer esta integral? Sí, sí puedo hacer esta integral. No es una integral demasiado difícil. Esto es 1 más ¿quién? Más el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de dx entre x, ¿no? Ya que pongo la integral impropia como un límite, ya puedo usar todo lo que tengo de teoría integral para esta integración. Y entonces esto de aquí es que 1 más el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Antiderivada de 1 entre x, logaritmo natural de x, ¿no? Y esto evaluado de 1 a b, ¿sí ven? Y entonces esto es ¿qué? Esto es 1 más el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Y qué pasa con el logaritmo natural de b cuando b tiende a infinito? ¿Cómo es la función logaritmo natural? Se va a infinito. Se va a infinito, fue una de las cosas que vimos, ¿no? La función logaritmo natural de x es una función que crece, en 1 vale 0, y crece muy lentamente, es la inversa de la exponencial, pero nunca va a estar acotada, ¿sale? Y entonces este límite se hace infinito. Y entonces lo que acabo de ver es que, ¿qué? Lo que acabo de ver es que esta suma infinita es menor o igual a infinito. ¿Y eso me dice algo? No, No, ¿sí ven? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pues yo quería ver qué pasaba con esta suma y entonces, chin, la acoté por arriba, pero la acoté por algo por arriba, por algo infinito. Pero ¿puedo reajustar algo? ¿Se puede reajustar? ¿Puedo obtener un resultado? Fíjense, tengo que esta integral de aquí, lo que se fue a infinito fue justamente la integral de 1 a infinito, ¿no? Puedo, dicho de otra forma, en vez de poner la serie armónica del lado izquierdo en esta desigualdad, la puedo poner del lado derecho. ¿Sí ven? Si yo pudiera poner esta serie, la serie armónica del lado derecho, que fuera mayor o igual que 1 más esta integral, entonces, como esta área se va a infinito, tendría que la serie armónica a fuerzas tendría que diverger. ¿Sí ven? Entonces, es básicamente, es la misma idea. Lo único que voy a hacer es, en vez de poner los rectángulos, como los puse, los voy a recorrer una unidad. ¿Sí ven? Es decir, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí el rectángulo, pero en vez de ponerlo hacia la izquierda, lo pongo hacia la derecha. ¿Sí ven? El área de este rectángulo es 1. Una unidad cuadrada. Y luego el siguiente rectángulo, su área es 1/2. Y el siguiente rectángulo, su área es 1/3. Y así sucesivamente. ¿Sí, todo el mundo? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora el área, representando por estos rectángulos, que la asocio de manera natural, a la serie armónica, es mayor o igual que la integral de 1 a infinito de la función 1 entre x. ¿Sí ven? Entonces, la integral de 1 a infinito de dx entre x es menor o igual que ¿qué? Que la serie armónica. Entonces, bueno, en principio no habíamos acomodado bien las cosas porque no sabíamos qué iba a pasar.
¿no? Si hubiera convergido la serie, este resultado nos hubiera servido, ¿sí ven? Si la integral aquí hubiera sido finita, si hubiera existido esta integral impropia, me hubiera dicho, ah, tu serie existe, tu serie converge porque está acotada por este número de acá, ¿sí ven? Pero al revés también sirve la misma herramienta. Si yo tengo que el área es infinita, entonces puedo poner la serie del lado derecho y entonces esto me va a servir para saber que diverge, ¿sí ven? Entonces, tengo una herramienta, luego la voy a escribir bien como un teorema, tengo una herramienta con base a las integrales impropias de ciertas funciones que justamente me van a poder ayudar a decir cuando una integral converge o diverge. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, nada más para que queden las notas, déjenme reescribo la integral de 1 a infinito, de 1 entre x, ¿sale? Esto de aquí es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 entre b de dx entre x, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Y este límite no existe. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, la serie armónica diverge. ¿Sale? Es decir, este teorema no es sí solamente sí, hay que tener cuidado a la hora de usarlo, ¿sale? Si ustedes tienen una serie que converge, sus sumandos se van a cero. Pero si ustedes tienen una serie y sus sumandos se van a cero, no necesariamente la serie converge, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahí está. Este es un pequeño resultadito, ¿sale? Voy a escribir otros resultados, a ver qué puse aquí. Que tienen que ver directamente con las series, ¿no? Con lo que escribimos la vez pasada, ¿no? Proposiciones, ¿no? No se trata de que los memoricen, no son tan importantes, por ejemplo, como el teorema fundamental del cálculo, que sí van a seguir en el mundo de las mates, ¿no? Pues sí es como un resultado básico en la cultura matemática, pero pues vale la pena tenerlos ahí o saber que uno puede acudir a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la serie desde j igual a 0 hasta infinito de los AJ converge, ¿sale? Entonces existe una M mayor a 0, tal que ¿qué? Tal que el valor absoluto de las sumas parciales, Sn, esto de aquí es el valor absoluto de la suma desde j igual a 0 hasta n de los AJ, esto de aquí es menor o igual a n. ¿Sí ven? Esto de aquí es un resultado directo, ¿por qué? Ah, pues porque si la serie converge, el límite de la sucesión de las sumas parciales converge y entonces, a fuerza, el límite de la sucesión está acotada. ¿Sí ven? Entonces, no sé, a ver. Se deduce inmediatamente de que existe el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la sucesión de Sn. ¿Sale?
2, ¿no? Este también es otro que habíamos dicho la vez pasada, ¿sale? Sea AJ mayor o igual a 0 o AJ menor o igual a 0, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí entre paréntesis, para toda J que pertenece a los naturales, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí tengo AJs, yo no sé cómo son los AJs, pero son positivos o negativos. Bueno, son no negativos o no positivos. Y entonces yo estoy sumando todas las sumas parciales, estoy sumando números que son positivos o cero. Y entonces la sucesión de sumas parciales es creciente. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que tengo una sucesión creciente que si está acotada por arriba, entonces va a converger, ¿no? Entonces, sea AJ mayor o igual a 0 o menor o igual a 0 para toda J, entonces la serie desde J igual a 0 hasta infinito converge si y solamente si, ¿sale? El valor absoluto de la suma Sn es menor o igual a m, ¿sale? Para toda n que pertenece a los naturales, ¿sale? Y alguna m que pertenece a los números reales, ¿no? ¿Sale? Si la serie converge, ya está el resultado inmediatamente por el anterior, ¿sí ven? Entonces, de aquí lo único que vale la pena es el regreso. O bueno, si la serie converge, es el resultado anterior, ¿vale? Y el regreso se deduce de que la sucesión de sumas parciales Sn es creciente en el caso de que las AJ sean mayor o igual a 0 o decreciente en el caso de que las AJ sean menor o igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces existe el límite cuando n tiende a infinito de las SNs. ¿Sí, todo el mundo? Entonces, lo único que estoy haciendo es lo que puse la vez pasada con palabras. Ahora le estoy dando, pues, una expresión matemática. ¿Sí ven? ¿Preguntas, dudas, chicos? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, otra herramienta que vamos a usar, ¿vale? Ya que estoy metido con lo de las series, es las sucesiones de Cauchy, ¿no? Justamente nos estamos preguntando cuándo el límite de las sumas parciales está convergiendo. Y entonces las sucesiones de Cauchy es una herramienta importante en el mundo de las sucesiones y en el mundo de las mates en general, en el mundo de los espacios completos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a recordar qué es una sucesión de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿cómo nos interesa la convergencia
de las sumas parciales Sn, ¿sale? Recordaremos a las sucesiones de Cauchy. ¿Sale? Entonces, ¿qué era una sucesión de Cauchy? Una sucesión de Cauchy es posible que yo no sé si a la hora de tener una sucesión, la sucesión está convergiendo a un punto del espacio en el que estoy parado. Pero tal vez sí puedo ver qué es lo que está sucediendo con la distancia de los elementos de la sucesión, ¿no? Y entonces, fijándome simplemente en los elementos de la sucesión, puedo decir si la serie converge o no, ¿no? Y puedo decir más cosas, ¿no? Bueno, ahorita lo comento, ¿no? Pero definición, ¿sale? La sucesión voy a usar la misma notación Sn con Sn que pertenece a los números reales es denominada una sucesión de Cauchy si y solamente si para toda epsilon mayor a 0 existe una n que depende de esta epsilon, que es un número natural, ¿sale? Tal que la distancia de a n a l es menor que epsilon para toda n y l mayores que esa n mayúscula. Ahí. ¿Sale? Esto se puede escribir, aquí por ejemplo estoy tomando cualesquiera puntos en la sucesión AN y AL y lo puedo reescribir en términos de un subíndice compartido, es decir, o de forma equivalente. Ahí aquí ya le puse AN, disculpen, este era SN. O de forma equivalente, el valor absoluto de S n más P a Sn es menor que epsilon. Para toda, ¿sale? Para toda n mayor a n epsilon y para toda p en los números naturales, ¿no? Entonces, esto de aquí es una sucesión de Cauchy. Una sucesión de Cauchy es aquella que justamente sus elementos se están acercando tanto como se quiera. ¿Sí ven? Y pues nada, por ejemplo, si ustedes tienen una sucesión convergente, entonces la sucesión es de Cauchy y de manera inversa, si ustedes tienen una sucesión de Cauchy en los números reales, entonces la sucesión converge. ¿Sí ven? Eso, por ejemplo, no pasa en general en cualquier espacio. Por ejemplo, si ustedes tienen una sucesión de puro número racional y la sucesión converge a un número irracional, entonces esa sucesión es de Cauchy, pero no converge a un punto racional, ¿no? Entonces, los racionales, aunque los racionales se pueden acercar a cualquier punto de la recta real, aunque los racionales se pueden acercar a cualquier punto irracional, no necesariamente el punto al que convergen es un racional. ¿Sí ven? Entonces, eso tiene que ver con toda la discusión de cálculo 1 de que los números reales son completos, ¿no? En general, este resultado tal vez vale la pena recordar si en algún momento hace falta o lo vayan a usar,
porque así es como se localizan los espacios completos, ¿sale? Un espacio es completo si solamente si la sucesión de Cauchy en ese espacio converge a un elemento que pertenece a ese espacio, ¿sale? Y pues nada, entonces aquí inmediatamente tengo un teorema, que es el que les acabo de decir, teorema, la sucesión Sn, ¿sale? En R converge a S que pertenece a los números reales si y solamente si la sucesión Sn es que es de Cauchy. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Mm, Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, todo bien, gracias, Hernán. Bueno, entonces lo que voy a hacer es justamente acomodar un poquito esto con las sumas parciales, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué? Si Sn es igual a ¿qué? Es igual a la suma desde j igual a 0 hasta n de los AJ, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, Sn menos SL, ¿no? Es justamente lo que vimos hace rato lo vimos con Sn más 1 y con Sn, cuando ustedes lo restan, lo que va a suceder es que los primeros n sumandos se van a ir, ¿sí ven? Y entonces, cuando yo resto Sn con Sl, ¿qué es lo que voy a tener? Pues lo que voy a tener es a L más 1 más A L más 2 y así sucesivamente hasta a n, ¿sale? Y esto con K, digo con N mayor a L, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces ahora puedo escribir los mismos resultados de la sucesión de Cauchy que tengo aquí, pero ahora en términos de series, ¿no? Entonces aquí tengo un teorema. Teorema. ¿Sale? La serie que va desde j igual a 0 hasta infinito de los AJs, ¿no? Con AJ, un número real, ¿sale? Converge si y solamente si para toda epsilon mayor a 0 existe una n que depende de esa epsilon, número natural, tal que qué. Pues nada, simplemente lo voy a reescribir. El valor absoluto de Sn menos Sl, ¿sale? La distancia entre la suma parcial Sn y la suma parcial Sl, la cual es ¿qué? La cual es el valor absoluto de Al más 1 más Al más 2, así sucesivamente hasta An es menor que epsilon, ¿sale? Para toda n mayor a L mayor a la n de epsilon. ¿Sí ven? Ah, entonces, sí, yo puedo ver que los sumandos, ¿no? Los sumandos entre sí, ¿sale? En la cola infinita se van haciendo tan pequeños como yo quiera, ¿sale? Entonces, la serie va a converger, ¿sale? Y que esto lo puedo escribir o equivalentemente
el valor absoluto de S n más P menos S n, ¿sale? El cual es igual a ¿quién? Es igual a n más 1 más a n más 2 y así sucesivamente hasta a n más p, ¿no? Y esto es menor a epsilon para toda n mayor a n de epsilon y para toda p natural. ¿Sí ven? Entonces ya tengo un criterio más. Lo único que estoy haciendo hasta ahorita, bueno, a excepción del primer resultado, es pasar los resultados que tengo de sucesiones aquí, ¿no? A las series, ¿no? Estoy pasando los resultados más importantes y pues vamos a ver qué, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, entonces que sea AJ igual a quién? AJ igual a menos 1 a la potencia J por 1 más 1 entre 2 a la J menos 1. ¿Sale? ¿Con quién? Con J mayor o igual a 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta serie? Entonces, la serie desde J igual a 1 hasta infinito de los AJs, ¿quién es? ¿No? El primer término es menos 1 a la 1. Es un menos que está multiplicando a 1 más 1 entre 2 a la 1 menos 1, que es 0, ¿no? O sea, menos 1 más 1. El siguiente término es menos 1 a la potencia 2, que es más 1, que multiplica ¿a quién? A 1 más 1 entre 2 a la 2 menos 1, que es 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, tengo una serie que está alternando de signos. El siguiente es menos 1 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 más 1 entre 2 al cubo menos y así sucesivamente. ¿Sí ven? ¿La serie converge o diverge? Esta serie converge o diverge. ¿Sale? ¿Pueden decir algo de esta serie? ¿Se puede ver algo? Bueno, fíjense, voy a hacer algo que es algo parecido a lo que hicimos con la primer suma, la del 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. ¿Sale? Voy a hacer algo que puede ser engañoso. Hay que tener cuidado a la hora de hacerlas, a la hora de resolver las series, ¿no? Podríamos asociar de la siguiente forma. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dense cuenta aquí que aquí tengo 1 más un medio y luego tengo menos 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces voy a asociar cada una de las parejas. ¿Sí ven? La primera, el primer sumando lo voy a dejar quieto y luego voy a asociar en parejas. Pero hay que tener cuidado porque eso es algo que no se puede. La asociatividad está permitida para sumas finitas, no para sumas infinitas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo? Entonces, la serie de los AJs desde J igual a 1
hasta infinito, ¿sale? Es quién. La voy a asociar como menos 1 más menos, que multiplica 1 más 1. Es decir, aquí le pongo un simplemente menos 2. ¿Sale? Y luego voy a hacer ¿qué? Voy a hacer más 1 más un medio menos 1 más 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí ven? Y luego el siguiente, lo mismo, más 1 más 1 entre 2 al cubo, menos 1, ay, aquí me equivoqué, este también es un menos 1 entre 2 a la cuarta, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que tengo es, el menos 2 lo dejo quieto, este 1 con este menos 1 se me va, y luego tengo un medio menos un cuarto. ¿Sí ven? Le estoy restando la mitad del medio. Y entonces esto me va a dar ¿qué? Esto me va a dar un cuarto. ¿Sí ven? Esto es más 1 entre 2 al cuadrado. Y luego con el siguiente tengo lo mismo. 1 menos 1 se me hace 0. Y luego un octavo menos un 16avo, pero un 16avo es la mitad de un octavo. Y entonces me va a quedar un 16avo. Más un 16avo. Y luego más 1 entre 2 a la 6. Más 1 entre 2 a la 8. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aunque esto que estoy haciendo es incorrecto, lo quiero ver un poquito como un ejercicio, porque aquí lo que quiero preguntarles es, ¿cuánto vale esta suma? ¿Puedo saber cuánto vale esta suma, chicos? Dense cuenta que, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que tengo? A ver, una cosa, si ahorita no se les ocurre cómo hacer esa suma, ¿no? Dense cuenta que sí está fácil argumentar que esa suma tiene que converger, ¿no? ¿Por qué? Porque esa suma está contenida en una suma que ya vimos, la suma un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, etcétera. ¿Sí ven? Esta suma de aquí era la que ya habíamos visto que valía 1. Tengo un medio más un cuarto, que es la mitad de un medio, más un octavo, que es la mitad de un cuarto, más la mitad, más un 16avo, que es la mitad de un octavo, y así sucesivamente. Esta suma vale 1. ¿Sí ven? Entonces dense cuenta que estoy preguntando si existe esta suma y si se puede decir cuánto vale. Esta suma sí existe, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque está metida dentro de esta otra serie. El 1 entre 2 al cuadrado aparece aquí, 1 entre 2 al cuadrado, 1 entre 2 a la cuarta aparece aquí y luego va a aparecer 1 entre 2 a la sexta y así sucesivamente. Esta de aquí converge, ¿sale? Ahora, ¿puedo decir a quién converge o no? Bueno, esta serie de aquí, ¿sale? Y este ejercicio, este pequeño ejercicio, lo estoy haciendo porque voy a hacer uso de la serie geométrica, ¿no? La vez pasada les había comentado que la serie geométrica es una herramienta a la hora de hacer cuentas, a la hora de investigar series de potencias que va a ser muy útil muchas veces, ¿sale? Y pues nada, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que esto de aquí lo voy a acomodar como una serie geométrica, ¿sí ven? Si se dan cuenta, en todos estos sumandos tengo metido un medio,
¿sale? Tengo, aquí esperen, tengo metido un cuarto, perdón, 1 entre 2 al cuadrado. Aquí tengo 1 entre 2 al cuadrado. Aquí tengo 1 entre 2 al cuadrado, al cuadrado. Aquí tengo 1 entre 2 al cuadrado, al cubo. ¿Sí ven? Esta serie de aquí, yo la puedo ver como ¿quién? Como la serie de 1 entre 2 al cuadrado y aquí a la potencia j. ¿Se ven? Y aquí la j va desde 1, ¿sale? Desde 1 hasta infinito. ¿Se ven? Yo ya tengo la serie de potencias, ¿sale? Recordemos la serie geométrica. La serie geométrica, ¿quién es? Recordemos la serie geométrica. Esta serie geométrica es 1 más x cuadrada, así hasta infinito. Es decir, la serie desde j igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De x a la j. Y justamente lo que acabamos de ver la clase pasada es que esta serie es igual a 1 entre 1 menos x, siempre y cuando el valor absoluto de x es menor a 1. ¿Sí ven? Entonces dense cuenta que ¿qué? Aquí le quiero aplicar la serie geométrica cuando x vale un cuarto, 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí ven? Y si voy a poder, nada más hay que tener cuidado con el detalle que la serie geométrica aquí con este resultado la estoy sumando desde 0, ¿sale? Y entonces esta serie de aquí la estoy sumando desde 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo único que tengo que hacer es reacomodar las cosas para no equivocarme. Es decir, la suma le resto a esta serie, pues menos 1, ¿sí ven? Es decir, la serie desde j igual a 1 hasta infinito de x a la j, pues es 1 entre 1 menos x, pero hay que restarle el 1, menos 1. Y esto siempre y cuando el valor absoluto de x es menor a 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, la suma desde j igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 al cuadrado a la potencia j es ¿quién? Es 1 entre 1 menos un cuarto menos 1. ¿Sí ven? Ah, pero ¿cuánto es 1 menos un cuarto menos 1? 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Esto de aquí es 4 tercios menos 1. Y 4 tercios menos 1 es un tercio. Y entonces, ¿qué? Entonces pareciera, ¿sale? Entonces pareciera que la serie desde j igual a 1 hasta infinito de los AJs sería ¿quién? Sería menos 2, ¿sale? Menos 2 más un tercio, ¿sale? Y esto de aquí, menos 2 son menos 6 tercios, más un tercio, 5 tercios, ¿no? Pero aquí la cosa es que, ¿qué? Aquí la cosa, todo este de aquí, todo este desarrollo lo hice un poquito para que vean cómo estoy usando la serie geométrica para obtener un valor. Estoy usando un poquito, estoy moviendo cómo, es importante fijarse en el primer elemento de la suma, ¿no? Nada más hay que manejar con cuidado eso. Y aunque me estoy fijando de esto, aquí estoy haciendo una asociación que es incorrecta. ¿Sí ven? Es la misma asociación que hice en el 1 más 1 menos 1 más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, pero hicimos una asociación
válida solo en sumas finitas. Y pude haberme fijado simplemente en qué es lo que pasa con el límite de las AJs cuando J tiende a infinito. ¿Sí ven? ¿Cuál es el límite de las AJs? ¿Cuál es el límite de -1 a la J de 1 más 1 entre 2 a la J menos 1? ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Cuando J tiende a infinito, este valor de aquí, 1 entre 2 a la J menos 1, esto se va a 0. ¿Sí ven? Y aquí tengo un 1. ¿Sí ven? Multiplicado por -1 a la J, es decir, este límite no existe, está saltando, se está acercando a -1 y a 1, a -1 y a 1, ¿no? Y este límite no existe. ¿Sale? Entonces, la serie desde J igual a 1 hasta infinito de las AJs diverge. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, voy a poner otros dos resultados básicos que están relacionados directamente con los resultados de una sucesión. ¿Sale? Teorema. ¿Sale? Supongamos, ¿sale? Supongamos supongamos que la serie desde J igual a 0 hasta infinito de los AJs es igual a A, es decir, está convergiendo, y que la serie de los BJs desde J igual a 0 hasta infinito converge a un número real B. ¿Sale? Y lambda es un número real, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, la convergencia en las series funciona de manera lineal, ¿no? Es decir, si ustedes se toman la serie desde J igual a 0 hasta infinito de los AJ más BJ, esto de aquí simplemente va a ser la suma de las series. Es decir, simplemente va a ser A más B. ¿Sale? Y 2, si ustedes se toman la serie desde J igual a 0 hasta infinito de lambda por AJ, esto simplemente va a ser lambda por la serie desde J igual a 0 hasta infinito de los AJs. Es decir, lambda A. ¿Sale? Y esto es que esto es una consecuencia inmediata de la convergencia en las sucesiones, ¿no? Esto es inmediato, ¿vale? Pues el límite, ¿no? Por ejemplo, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales Sn más Sn', ¿sale? Ahorita pongo, la Sn es simplemente la suma parcial de la J y el Sn' de las BJs, ¿no? Como existen los límites de las sumas parciales de cada una de la serie, pues esto simplemente es el límite cuando n tiende a infinito
de Sn más el límite cuando n tiende a infinito de Sn'. Y esto es A más B. ¿Sale? Donde Sn es la suma parcial de los AJs y Sn' es la suma parcial de los BJs. ¿Sale? Del mismo modo, y el límite cuando n tiende a infinito de lambda de Sn, pues es igual a lambda por el límite cuando n tiende a infinito de las Sns. O sea, lambda por A. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, oigan, nada más quedan ustedes dos, chicas. Y aquí hay un poquito de ruido, ya como que está molestando un poco. Entonces, qué bueno que ustedes no lo oyen, pero yo sí lo estoy oyendo y pues nada. Entonces, si no tienen más dudas, yo creo que aquí la vamos a dejar y nos vemos el lunes. ¿Sale? Ok, ¿Vale? Nos vemos, Mildred. El lunes yo creo que ya vemos lo de cómo vamos a quedar para las últimas clases, ¿no? Y lo de las evaluaciones, ¿no? Entonces, para que vayas pensando cómo quieres acomodar las cosas, ¿vale? sí, ok. Gracias. No, ¿de qué? Nos vemos.